les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y hoy un programa absolutamente especial, por muchas razones. Primero por el invitado que tenemos, pero en segundo lugar por las razones de esta invitación y el motivo de una fecha muy especial que para nosotros, que es los 20 años del movimiento productivo argentino. Algo que ustedes siempre ven en nuestros avisos, en los banners que tenemos atrás y que son realmente importantísimos para nosotros porque es un centro de pensamiento estratégico que se fundó con Raúl Alfonsín y con Eduardo Duhalde. Aquí está con nosotros Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. ¿Cómo te va? Bien, Carlos. Contento de cumplir 20 años y con ganas de extendernos. Vos sabés la alegría que significa para mí tenerte a vos y festejar los 21 años, los 20 años del movimiento productivo argentino, ¿no? Pero por esta pandemia, Carlos, lo tenemos que festejar así. Y sí, no ¿Vos hay... te acordás otros años que nos reuníamos con infinidad de gente y qué lindo que era? Pero Sí. de todas maneras con más fuerza. Yo estoy convencido que cada día el país necesita más estructuras de este tipo en todas las regiones argentinas, donde se junten lo que yo llamo comunidad productiva, es los empresarios y los trabajadores. Empresarios y trabajadores, para ponerse de acuerdo y producir más. Yo me acuerdo que rememorábamos recién el año 2000, cuando nos invitan los empresarios. Vos me dijiste que inclusive... En el Hotel Claridge. Fue a fines de año, no me acuerdo bien la fecha, creo pero que fue el Día de los Santos Inocentes, el 28. Por eso hice algún chiste en relación a eso. Y ese día don Raúl terminó de convencerse, Alfonsín, de que la convertibilidad, que había sido muy exitosa en los primeros años, muy exitosa, comenzaba ya a tener lamparones amarillos y rosados. Ya empezaba a notarse que, bueno, que iba a terminar mal la cosa. Entonces, ya ahí, en esa reunión, decidimos hacer algo. Y ese algo fue crear el movimiento productivo argentino, con una lista de no sé cuántas... Mira, eso fue, vamos a buscar la historia, eso fue en el Hotel Castelar, en el mes de junio, por eso conmemoramos estos 20 años en esta fecha, y en una lista que realmente es una cantidad muy importante de personas, pero de personas representativas, por la política, por los gremios, por la economía, en fin, estaban todos, absolutamente todos. Y de todos los sectores políticos. De todos los sectores políticos, y de la Unión Industrial, y de las entidades del campo, y de las entidades financieras. O sea, todos comprendían en ese momento lo que vos estabas diciendo recién, la necesidad de buscar una acentuación del tema productivo. Claro, me acuerdo yo que fue un comentario del momento con los presentes, que yo decía que estaban haciéndolo algunos medios y algunos economistas sobre todo, un maremoto en una palangana. Así es. ¿Por qué razón? Debíamos el 48% de nuestro PBI, 48%. Mucho menos que los países centrales, muy poquito. Entonces el problema de Argentina era y es, no lo que debemos, sino lo que no producimos. Hoy estamos en el 90% de nuestro PBI. Estábamos mirando Italia con el 132%, Grecia con el 200%, y el primero de todos, ¿no es cierto? Japón, que debe el 240% de lo que produce el PBI. Lo que pasa entonces es que yo quiero que en nuestro país, desgraciadamente, no hay ADN productivo. No hay ninguna universidad todavía. Digo todavía porque estamos iniciando el proceso para que haya 2 universidades que enseñen productividad. Que enseñen productividad. Y que se entienda que estamos en medio de un país subutilizado. Vos sabés que es una cuestión que desde el movimiento productivo lo estamos insistiendo, ¿no? Hemos sido bendecidos por la mano de Dios, pero en serio. Y no producimos. Y claro, no se produce primero, esa falta por la falta de control, orden y control. Son 2 cosas esenciales en la gobernanza. Entonces,
Se van las camionadas con riquezas, se van para Paraguay, nadie los controla. Es una vergüenza lo que está sucediendo. El Atlántico Sur es el aspecto más claro. Atlántico Sur es donde está acardumados los peces. Vienen a pescar de 10.000 a 11.000 kilómetros, barcos, factorías. En la parte nuestra, en nuestro sector propio, digamos, se mueren de viejo los peces. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender que la cordillera, quizá la gente no sepa, que nosotros tenemos el 56% de la cordillera, la misma cordillera, con los mismos... Bueno, los chilenos sacan 30 veces más en miles de millones de dólares que nosotros. Ni hablar de la superficie nuestra, que junto con pedazos de Brasil y Estados Unidos son las más feraces, la que tiene mayor posibilidad de producción. O sea que yo no me canso de señalar, ¿no?, que si hubiera una definición vinculada con el tema productivo, profunda e intensa, lo que nosotros hoy, en cualquiera de los campos que querramos analizar, agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo, lo que quiera, lo que se te ocurre, industria, comercio, podríamos triplicar nuestro resultado, pero absolutamente. Y en cambio estamos ahí... No, la dirigencia política no tiene ADN productivo. Carlos, vos fuiste el primer ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, la provincia que más produce en el país. ¿Qué porcentaje? ¿40% más o menos? Y aproximadamente el 40%, en algunos de los ítems mucho más todavía. Y además, no había ministro de la producción nacional en la Argentina, es un disparate, que fue de Mendiguren, que también en el gobierno que me tocó presidir, porque no hay ADN productivo. Y los amigos nuestros de distintos partidos políticos que vinieron no lo han tenido. Ninguno pone la centralidad de la tarea en la productividad, en el producir. Ninguno lo pone. Y entonces estamos como estamos, pudiendo estar mucho mejor. Eduardo, vamos a hacer nuestro primer corte y después vamos a empezar a hacer un pequeño análisis de la historia de nuestro movimiento productivo argentino. Adelante, señor. Vamos a empezar. Recién, Eduardo, en el bloque anterior, empezaste a hacer una referencia de cosas que se fueron haciendo a partir de las definiciones que vos tenías para crear conjuntamente con Alfonsín el movimiento productivo argentino. Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, primer ministerio a nivel del país. Primer ministerio de la producción a nivel nacional. Y allí aparecen definiciones, cuando vos tuviste responsabilidades, ya con el movimiento productivo creado, porque esto fue en 2001, vos asumiste en el 2002, y ahí comienza la historia de las acciones del movimiento productivo. Pero luego esto cae y nuestro movimiento productivo continúa. Vos sabés que hemos hecho una infinidad de cosas. Me gustaría que... vos, Carlos, que tenés más. Recordar, por ejemplo, simplemente algunas. Esto que es bueno que lo mostremos, ¿no? Esto fue una reunión que se hizo en el Movimiento Productivo Argentino, en el Hotel Sheraton de la calle Córdoba. Viene la propaganda un poco. Y se llama Políticas de Estado. Esto que vos siempre hablás, Políticas de Estado. Acá, en un día con más de 900 personas, analizamos todas las políticas de Estado de la producción argentina. Y esto es lo que falta, Eduardo. Políticas de Estado que superen a gobierno, que superen a posiciones políticas, que superen a ideologías. Mira, no para tirarte flores, pero realmente los viveros empresarios o fábrica de empresas, como le llamaba Estados Unidos, en Argentina no existían. Te tocó a vos porque habías viajado. Contalo vos. Sí, yo había tenido una experiencia en un viaje que hice como intendente municipal en San Martín, en una localidad cercana ahí a Barcelona, que era Terrazas. Y ahí apareció la ambición de un vivero de empresa y después con vos, gobernador, lo largamos a la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Fue muy interesante. Y bueno, tenemos que volver a eso. Y más allá de toda duda, hay 3 elementos que son indispensables. 3. El primero, como dije antes, gobernar con orden,
porque estamos todos desordenados. Salen las camionadas de productos argentinos y nadie los controla. Eso tiene que ver con el control. Y después el respeto. Tenemos que ser más respetuosos, porque si no las cosas no van a salir, Carlos. Y acá hay un tema que, bueno, que toda la vida he estado luchando por eso, sin lo cual no hay ninguna posibilidad de emerger. Hay que terminar con la corrupción estructural, que no es de este gobierno ni del otro, que se ha ido asentando durante el tiempo. Vos sabés que vengo luchando de esto desde el 83, cuando en mi carácter de, no está acá los carteles de prospectiva, ¿no? En mi carácter de estudioso, con un grupo de gente del futuro, sistémico del futuro, caímos en cuenta que venían los dos jinetes del apocalipsis. Los dos jinetes del apocalipsis. El tema de las adicciones y el tema de la corrupción. De este tema de la corrupción comencé a ocuparme apenas fui vicepresidente de la Cámara de Diputados en 1988, vicepresidente de la República 2 años después, y lo pude superar cuando fui gobernador, porque me puse de acuerdo con Alfonsín, y el primer tema era eliminar la corrupción estructural. Hay que volver sobre el tema, si no, no hay salida. No hay salida. Y ya digo, no hay que echarle la culpa a uno o a otro. A mí no me gusta hacer de juez. No. Yo puedo decirte es un delincuente cuando la justicia en la última instancia lo condenó. Pero mientras tanto tenemos que darnos cuenta que más allá de toda duda, tenemos que resolver ese tema conjuntamente con organizar la producción en la Argentina. Y sí, porque allí aparece una cantidad de temas. Vos sabés que en el próximo bloque vamos a estudiar y analizar algunos de los temas que también hicimos en el Movimiento Productivo Argentino, que eran unos protagonistas de la vida internacional. Y en todas partes lo que uno observa es que esta preferencia que nosotros tenemos casi como un monotema, somos monotemáticos, que es la cuestión de la producción, la generación de riqueza, la generación de empleo genuino, existe en los países del mundo. Y son los que han progresado. Los países que han progresado tienen, casi todos tienen circunstancias parecidas. Todos se han dedicado a la producción, se han dedicado al trabajo, han ido combatiendo también la corrupción, que la tenían. Así es. Y la han ido combatiendo. Y después, bueno, no hay secreto. Hay que producir más, hay que cuidarla. Y tenemos que tener un Estado que no sea como este Estado elefantiásico, donde un legislador tiene 40 o 50 personas a su cargo. Eso no pasa en el mundo, Carlos. El Estado tiene que gastar lo indispensable. Fíjate la vergüenza que tenemos, que nos hicieron pasar, aumentándose los salarios con sueldos ya altos. Esto hay que eliminarlo, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser respetuosos del gasto que hace el Estado. Y fíjate otro tema que uno siempre dice, cuando uno plantea esto de la producción, sale ahí automáticamente cómo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo? Acompañamiento impositivo, acompañamiento financiero, estructuras logísticas al servicio y concepto profundo del sistema federal. Vos sabés que si te alejás 100 kilómetros de la capital federal, la nafta cuesta 4 y 5 pesos más cara. Y así pasa con la energía eléctrica, y así pasa con una cantidad de otros elementos. Ni qué decir aquel que está a más de 500 kilómetros y tiene que traer a puerto su producto, ¿no? Entonces, aquí es la necesidad de decir toda la estructura pública al servicio de la producción. Sí, vos hablas del cómo, y yo siempre digo que no conozco un solo partido político en la Argentina que no esté de acuerdo con que se produce menos de lo que debemos producir. No existe. Y si pasa eso, ¿por qué no nos sentamos a discutir el cómo? Yo estoy insistiendo con el gobierno con eso. Hacer una especie de diálogo productivo con los sectores más importantes. ¿Qué me dice el gobierno? Mi gobierno, nuestro gobierno. ¿Qué me dice? No, ya lo estamos haciendo porque el Consejo... No, lo peor que puede hacerse en un país, armar una estructura que no funcione. Prefiero no armarla. Ni la mesa del hambre, ni todo lo que se ha armado, que no se reúnen nunca. Y eso le hace mucho daño
porque la gente estaba esperanzada de conocer una estructura, pero después se olvidan de que existe. Así es. Bueno, vamos a ir a nuestro último bloque y nuestro señor director nos da entonces, consecuentemente, la pasada de lo que nos auspicia, que nos permiten estar en el aire. Adelante, señor director. Eduardo, hace un ratito en el bloque anterior yo hacía referencia a cuestiones internacionales, porque nuestro movimiento productivo argentino tuvo mucha actividad en ese sentido. Recuerdo un evento importantísimo que lo tuvo a Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, como expositor, y el otro a Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, también lo tuvimos al ex canciller Morín. O sea, y en todas esas oportunidades fuimos acompañados por un público impresionante, más de 1000 personas en los auditorios que nos facilitaba la Universidad Católica, fueron, digamos, escucharon a estos expositores. Pero en ellos yo lo que veía, esto que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La importancia que le dan a las cosas de los tiempos profundos, las políticas de Estado. Fernando Henrique Cardoso llegó a un acuerdo con Lula para la proyección del país sin rupturas. Y claro, hay quienes creen que es imposible lograr la unidad nacional, la mayoría lo creen. Yo digo que no es imposible, que los ejemplos que tenemos, sobre todo a nivel europeo, eran situaciones mucho más complejas y difíciles que la nuestra, mucho más. La Moncloa, 9.000 muertos había en el medio. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto tenemos que caer más los argentinos para darnos cuenta que así no se sale? Que no hay que pelearse más, que somos hermanos, que pensamos distintos, pero que tenemos la necesidad de pensar en nuestros nietos y no en nuestros abuelos. Cuando a mí me tocó gobernar, habían pasado 20 años de la trágica dictadura militar que fue tremenda, la peor de todo el subcontinente. Y habían 20 años, estaba muy fresco, pero ya han pasado 40, Carlos. Ocupémonos de los nietos, de los nuestros y los hijos de nuestros nietos, porque lo demás ya se ha trabajado y me parece muy bien que se lo haya hecho, pero ya no. Tenemos que pensar en el futuro. Mientras Europa está creando, en los 27 países de la Comunidad Económica Europea han decidido, en Lisboa, hace un mes, crear en cada uno de los países un ministerio del futuro. El tema de la perspectiva, que vos lo has trabajado con tanta intensidad, es realmente apasionante. Pero ¿no? Ministro del futuro, Carlos, ministro del futuro en cada uno de los 27 países. Y estoy viendo cómo coordinan, porque obviamente quieren hacer la tarea coordinada. Pero lo que se nos viene encima es el futuro. Y el pasado tiene una característica que siempre le hemos dicho, Carlos. No puede ser modificado. Así es. Si no se puede ser modificado, ¿quién se tiene que ocupar del pasado? Sobre todo el periodismo, porque a la gente le gusta hablar de cosas del pasado. Entonces el periodismo es su tarea. Los historiadores, por supuesto, la justicia en su caso, pero los que han sido elegidos para gobernar, de acá para adelante. Eduardo Duhalde, ¿cómo imagina el futuro de la Argentina? Tremendamente positivo. Estoy convencido de ello, porque vos lo dijiste hace un rato, Carlos. La naturaleza o Dios nos ha dado todo lo que les puede dar un país. Solo falta que vengan generaciones que adviertan la necesidad de aprovechar, de poner en valor eso que lo tenemos y lo tenemos de sobra. La comparación con Chile siempre me duele. Ellos no tienen peces acardumados, si le venden peces a todo el mundo, los producen en el mar. Bueno, eso es trabajo. Ahora, ¿cómo salimos nosotros de la coyuntura, ¿no? ¿Cuál es mi sensación? El tema de cada 2 años un acto eleccionario. Una locura. Y el hecho de que tenemos que buscar los votos, y esto es para todos los partidos, no es para un partido, es como que nos impide el pensamiento a mediano y largo plazo. Bueno, está resuelto ya. Vos sabés que en Uruguay se vota cada 4 o 5 años, todo. Colombia lo modificó.
tenía cada 2 años, lo modificó con muy buen resultado. Si no nos podemos poner de acuerdo todos los partidos en votar, juntamente con las elecciones de este año, modificar un solo texto constitucional, elecciones cada 4 años, que todos advierten que es ventajosa. Si no somos capaces siquiera de eso, de tener acuerdos mínimos, porque si no podés lograr un acuerdo total, armá acuerdos parciales que te lleven lentamente, como decía, paso a paso, como decía el técnico de Racing, paso a paso, te lleve a una Argentina integrada y consolidada. Y yo estoy convencido que se puede hacer, no me sacarán de ese camino, yo no tengo otro interés que no sea ese. Y darle con vos acá, Carlos, y empezar a lo que venimos diciendo de hace meses, que en todas las provincias o regiones del país se arme un movimiento productivo argentino independiente de este. Que haya movimientos productivos que estemos relacionados. Pero eso es un trabajo para este año. Así es una idea que vos en alguna medida la planteaste ya hace un tiempo atrás y que hay que insistir, ¿no? Generar este pensamiento, esta idea que nosotros tenemos como algo indispensable para que la Argentina salga adelante. En la medida que nosotros sigamos condicionados por la coyuntura, estamos realmente complicados, ¿no? Esto ya es muy triste. Vos sabés que la que tenía muy en claro este concepto de la coyuntura era Eva Perón. Claro. Ella decía que el justicialismo tenía 2 manos. Una estaba vinculado con la asistencia social y el otro con la justicia social. Mientras la justicia social no llegara, estaba la asistencia social. Claro. Pero el objetivo era la justicia social. Claro. Y esto es lo que nosotros no estamos logrando, estamos todo el día por la asistencia. Y la asistencia, ¿qué nos garantiza? Cada día más pobres, más indigentes, más reclamantes. Así es. Es triste, ¿no? Así es triste, pero bueno, ya digo, lo pasado no podemos modificarlo, pensemos en el futuro, trabajemos por el futuro, juntémonos con otras estructuras que aquí en la Argentina nosotros también, trabajemos como... Tu trabajo vinculado a la necesidad de los consensos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Me va bien, menos con el presidente de la República, que es mi amigo, que digo, ¿para qué sos presidente del partido si se ha muerto el partido? No es incapaz de reunirse con los demás partidos todos. Dice, bueno, empecemos a conversar por lo menos. El radicalismo. Dice, si no hacemos algo así, no queda Argentina para nadie. El PRO, en su presidenta, empecemos a conversar. La socialista, que hace 15 días asumió la santafesina, hablé también con ella. Todos están esperando a poder conversar, sin juntarse. No hay solución. Las cosas no se hacen de otra manera. Hay que sentarse en una mesa. Y la experiencia que hemos tenido, porque la gente cada día cree menos en los partidos políticos y menos en los políticos. Entonces ya tenemos una experiencia que la hicimos en el 2002. El diálogo de los argentinos. Claro, porque ahí ya teníamos la unidad de los argentinos ya cuando armamos el gobierno, pero faltaba la otra unidad, la de la gente. Ahí estaban la gente de campo, la industria, el comercio, los servicios, todas las religiones, los jubilados, los piqueteros, estaban todos. Entonces nos encargamos del gobierno, y yo hablando 3 veces por semana, de decir, señores, no vamos a tomar determinaciones, vamos a mandar a la mesa nuestras ideas y ellos van a aprobarlo o no. Y venían mejoradas muchas veces. O sea, hoy en día el diálogo de los argentinos sigue estando vigente como una necesidad. Exactamente, en todo el país. Don Eduardo Duhalde, hemos hecho un buen festejo del movimiento productivo argentino, de acuerdo a las circunstancias, COVID de por medio. Pero bueno, en otra época hacíamos cenas y no sé qué cosas más. Lo volveremos a hacer. Confianza. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Y creo que el trabajo que se ha hecho ha sido realmente muy importante. Perfecto. Y a todos ustedes, a nuestros televidentes, los esperamos el viernes que viene. Y a todos.